Desde luego, con el tema de hoy no corro el riesgo de ser original. La suerte, que no deja de ser la prima glamurosa del azar, nos ha comido el coco a los seres humanos desde siempre, supongo. Al menos es esencial en la historia de la filosofía y de las religiones. Sin ir más lejos, la fortuna fue un concepto recurrente para los filósofos estoicos, de los que te hablé en la primera temporada de Kaizen. Uno de los filósofos estoicos por excelencia, Marco Aurelio, decía que una persona afortunada es quien se da buena fortuna a sí mismo, y buenas fortunas son un buen carácter, buenas intenciones y buenas acciones. Además, si llevas escuchados unos cuantos capítulos de Kaizen, ya tendrás clara una de mis obsesiones. Bueno, a estas alturas seguramente tendrás claras muchas de mis obsesiones, porque lo cierto es que me estoy ahorrando una pasta en psicoanálisis con la tontería del podcast. En fin, quería decir que te he hablado en varios capítulos del azar, la probabilidad y del pensamiento probabilístico. En el fondo, de cómo tomar decisiones en un entorno incierto. Y si esto me obsesiona es por muchos motivos, pero en lo que respecta al tema de hoy es porque es precisamente parte de lo que sí debemos sentirnos responsables, del proceso. No podemos controlar nuestra suerte, pero sí podemos generar oportunidades de que aparezca y, si lo hace, intentar maximizar su impacto. Podemos transformar la suerte en probabilidad. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. El de hoy es uno de esos capítulos que me cuesta mucho escribir, porque se adentran un poco en el terreno de la autoayuda y eso siempre me preocupa, porque muchas veces la línea que la separa de la charlatanería es francamente fina, pero bueno, vamos a intentarlo y a ver qué sale. El caso es que hace unos meses hubo un hilo en Twitter que generó algo de polémica en el ecosistema emprendedor español y que me hizo reflexionar mucho porque se conectó en mi cabeza con ideas que había escuchado antes. Su creador fue Eduardo Manchón, uno de los fundadores de Panoramio, que fue una startup adquirida por Google en 2007. Su primer tuit era una serie de preguntas. ¿Cuál es el significado real de la suerte aplicado a nuestra experiencia personal? ¿Éxito y capacidad van juntos? ¿Es la meritocracia real o un espejismo? Simplificando mucho su hilo, que te enlazo en las notas del capítulo para que puedas leerlo por ti mismo y completo, Eduardo venía a decir que la correlación entre capacidad y éxito es baja, que el éxito es muchas veces el resultado de una concatenación de sucesos positivos que se acaban realimentando entre sí. Un efecto probabilístico en el que la capacidad tiene menos importancia de la que solemos atribuirle. Y lo explica con su experiencia, contando cómo trabajando igual de bien o de mal que lo hicieron, siendo las mismas personas y con la misma capacidad, igual que acabaron vendiendo la empresa Google, podrían haber pasado sin pena ni gloria, pero que se fueron dando pequeños eventos de baja probabilidad y alto impacto, y con cada uno de ellos aumentaba la probabilidad de que pasaran nuevas cosas fortuitas y positivas, además de situarles cada vez en una situación más privilegiada con acceso a mejor información y contactos. Vamos, un círculo virtuoso en toda regla. Claro, que la suerte no está distribuida uniformemente en la sociedad, no todo el mundo parte del mismo punto y eso genera muchas veces diferencias insalvables y la necesidad de que la sociedad se autocorrija con mecanismos para asegurar las mismas oportunidades. La verdad es que leyendo todo esto, leyendo aquel hilo, me sentí identificado en muchas cosas. Supongo que como todos, yo también he reflexionado muchas veces sobre el papel que la suerte ha jugado en mi vida. Y cuando he tenido éxito en algo, no me he librado en ocasiones de ese síndrome del impostor del que tanto se habla últimamente, de dudar de cuánto de ese éxito es merecido, cuánto es producto de mi esfuerzo y cuánto simplemente de las circunstancias. Siempre me he considerado un tipo con suerte, para empezar por nacer en un país desarrollado y dentro de ese país por, además, tener el privilegio de acceder a una buena educación, de estudiar una carrera sin la presión de necesitar ponerme a trabajar inmediatamente, de poder permitirme montar una empresa y pegármela mientras vivía en casa de mi madre, sabiendo que no me voy a quedar en la calle ni pasar hambre. La suerte de llegar a BlaBlaCar al cerrar mi empresa y de que BlaBlaCar fuera lo que es. En resumen, la suerte de notar un viento a favor y que, a medida que se concatenan cosas buenas, que el siguiente paso sea más sencillo que el anterior. En realidad creo que todo esto es más o menos evidente. Por ejemplo, la inteligencia humana tiene una distribución de campana de Gauss, es decir, la mayor parte de nosotros tenemos un cociente intelectual cercano a la media y cuanto más nos alejamos por arriba o por abajo de la media, menos gente hay, muy inteligente o muy poco inteligente. Además, otras muchas variables humanas, como nuestra destreza, nuestra agilidad, nuestra fuerza, tienen una distribución similar.
Así que en el fondo, cada uno de nosotros somos una combinación más o menos aleatoria de todas nuestras capacidades, por lo que el azar juega un papel fundamental en nuestras vidas. Y si la inteligencia o esa combinación de variables fueran el principal factor para el éxito económico, la distribución de riqueza tendría que tener una forma seguramente de campana también, o al menos una distribución más o menos uniformemente aleatoria. Pero no es así, es más bien una distribución de Pareto. El 20% de la población concentra el 80% de la riqueza, así que es evidente que hay factores más importantes que nuestras capacidades. Claro, que pensar así es profundamente incómodo, no solo porque te lleva a dudar de ti mismo, sino porque llevado al extremo también parece que todo da igual. Reflexionar sobre la suerte es incómodo porque cuestiona el significado de lo que hacemos y el impacto que tenemos en nuestra vida. Seguramente el hilo de Eduardo generó polémica porque atacaba a un concepto que está cada vez más arraigado en nuestra sociedad, la cultura del esfuerzo. Esa idea tan americana de que si te esfuerzas lo suficiente y tienes talento conseguirás lo que quieras, que la mejor forma de abrirse camino es con trabajo duro y con perseverancia. Yo sí creo que hay mucho de cierto en ello, pero a la vez también creo que lo malinterpretamos. Esa forma de pensar nos lleva a creernos responsables de los resultados. Si tenemos éxito, sobrevaloramos nuestro impacto y negamos la suerte. Y si a alguien le van mal las cosas, enseguida pensamos que es su propia culpa, o incluso aunque haya tenido mala suerte, seguramente es que no fue capaz de gestionarla. Y la realidad es que el éxito y el fracaso en un mundo tan interconectado como el que vivimos depende de tantísimos factores fuera de nuestro control, entre ellos del azar, que creernos responsables de los resultados es muchísimas veces tan inútil como creernos responsables de que llueva. No podemos controlar los resultados, pero sí lo que hacemos y cómo lo hacemos. No podemos controlar los resultados, pero muchas veces sí podemos controlar el proceso. En resumen, después de esta introducción tan larga, hoy toca hablar de eso, de la suerte y de cómo maximizarla. Es curioso ver cómo evolucionan algunas ideas. James Austin es, ojito a la combinación, un neurólogo y filósofo americano que en 1978 escribió un libro, Chase, Chance and Creativity, en el que hablaba de 4 tipos diferentes de suerte. Esa idea la retomó en 2007 Marc Andreessen, que es un emprendedor e inversor legendario de Silicon Valley, y lo hizo para aplicarla al emprendimiento. Y recientemente un tipo del que ya te he hablado, Naval Ravikant, ha adaptado esa idea a sus charlas sobre cómo generar riqueza. Cada uno a su modo, lo que vienen a decir los 3 es lo mismo, y lo cierto es que es una reflexión interesante. Vamos a verla. Para empezar, hay un primer tipo de suerte, la suerte ciega, que es completamente accidental. Aparece en la vida de una manera que no vemos venir y con la que no tenemos nada que ver. El primer ejemplo evidente es dónde nacemos y con qué características lo hacemos, o esos casos en los que una persona pierde un vuelo y se salva de un accidente aéreo y otros que no lo perdieron lo sufren. En el fondo no es más que el resultado de hechos aleatorios sobre los que no tenemos ni control ni prácticamente influencia. Porque, por ejemplo, para que te toque la lotería es necesario jugar, es decir, tienes que hacer algo, pero ahí se acaba tu influencia en el resultado. El segundo tipo de suerte es lo que algunos llaman suerte entrópica o activa. Yo lo llamo ser un culo inquieto. Soy menos refinado. La idea es muy sencilla. Cuanto más haces, más oportunidades generas y más probable es que la suerte te sonría. Claro que como forma de aumentar tus probabilidades de tener buena suerte es regulero. Sigue siendo caótico y es poco productivo. No es lo mismo trabajar mucho que trabajar bien. Igual que no es lo mismo moverse que avanzar, pero lo curioso es que no avanzas si no te mueves. Y aquí es justo donde se encuentran la cultura del esfuerzo y la suerte. Es eso que habrás oído alguna vez de cuanto más me esfuerzo, más suerte tengo. No puedes vender una empresa Google sin haberla montado antes. Claro que siempre que escucho a Naval o a Andreessen hablar de esto, me sorprende que pasan de puntillas por un hecho. Y es que cuando haces mucho, también aumentas las probabilidades de equivocarte. Así que para mí aquí hay una clave que no sé por qué ellos no suelen mencionar, pero que es importante, que es asumir riesgos asimétricos. Es decir, que si las cosas van bien, la ganancia sea muy grande o ilimitada incluso, y que si van mal, la pérdida sea limitada. Esto me recuerda a uno de los emprendedores más inspiradores que conozco. Su nombre es Hamoud Ghaoueli y es el fundador de Destinia, que es una agencia de viajes online bastante conocida. Según me contó él mismo, el tío llegó a España a finales de los 90 y se dedicó a montar una página web cada día hasta dar con una que fuera un éxito, que fue Destinia, claro. Seguramente con esa gracia de cuentacuentos que tiene, Hamoud exageró un poco, pero la idea es esa. Hizo mucho hasta acertar y con un potencial positivo grande, y la posible pérdida al fin y al cabo era limitada, era su tiempo.
También podemos pensar en el ejemplo opuesto, que sería algo así como jugar a la ruleta rusa con un revólver con una bala y 5 huecos vacíos. Incluso aunque solo tuvieras que apretar el gatillo una vez y aunque te dieran, no sé, una cantidad absurda de dinero si sobrevives e incluso teniendo una probabilidad muy inferior de morir, estás asumiendo un riesgo asimétrico, pero al revés. Si ganas, has ganado mucha pasta, pero mucha pasta y ya está, pero si pierdes, has perdido todo. Vamos a por el tercer tipo de suerte, que tiene que ver con la preparación. Es lo que se llama la suerte descubierta. Ante una misma situación caótica o aleatoria, alguien puede tener una perspectiva diferente y descubrir algo. El ejemplo clásico es el de Alexander Fleming con la penicilina. El tío estaba en su laboratorio y vio que un poco de moho había caído por accidente en una placa de cultivo que tenía. Hasta aquí llega la suerte y a partir de ahí, su mente. Primero observó que el cultivo de estafilococos que tenía en la placa no había crecido. Segundo, pensó que el moho había secretado algo que había matado a la bacteria y lo relacionó con sus investigaciones anteriores y pensó que quizás ese moho podía utilizarse para combatir infecciones. La suerte descubierta es esa que se presenta, pero que solo tú eres capaz de identificar porque tu perspectiva es diferente a la del resto. Fleming tenía esa perspectiva porque llevaba años trabajando en busca de algo similar, sin ninguna garantía de conseguirlo. Aquí el esfuerzo y las experiencias adquiridas juegan de nuevo un papel crucial. El último tipo de suerte es la suerte construida, esa que viene a ti por ser quien eres. Tiene mucho que ver con la reputación y la diferenciación. Es la que muchas veces disfrutan quienes hacen cosas realmente diferentes y todo el mundo lo sabe, aunque sean excéntricos. Naval pone siempre el mismo ejemplo. Imagina que eres el mejor buceador del mundo en aguas profundas y que todo el mundo sabe que te atreves a hacer inmersiones que nadie más haría. En la otra punta del planeta, alguien tiene la suerte de encontrarse un galeón hundido con un cofre lleno de oro, pero no es capaz de sacarlo. Su suerte acaba de convertirse en tu suerte porque vendrán a buscarte y te pagarán a ti por hacerlo. Es un ejemplo extremo, claro, pero ilustra muy bien el concepto de suerte construida. En la medida en la que seas capaz de hacer cosas diferenciales y de tener una reputación que haga que la gente lo sepa y confíe en ti, la suerte ciega de otros se puede convertir en tu suerte. Y si esa reputación es lo suficientemente grande y lo que haces lo suficientemente diferencial, lo que antes era azar ahora será una constante, porque siempre habrá alguien que tenga suerte ciega y que te necesite para aprovecharla. Precisamente investigando sobre la suerte, encontré en Farnham Street las reseñas de un par de libros que tienen buena pinta, aunque no te voy a mentir, no me los he leído aún. Pero por suerte, en esas mismas reseñas se resumen algunas de sus claves que encajan además perfectamente con el capítulo de hoy, así que te las cuento. El primer libro tiene un nombre bastante regulero, pero bueno, se llama How to Get Lucky, o Cómo tener suerte, y es de Max Gunther. En él detalla 13 técnicas con las que identificar y aprovechar las oportunidades que el azar nos trae. En concreto hay 5 ideas que tienen mucho que ver con los tipos de suerte que te acabo de contar. La primera es reconocer el papel de la suerte. Como te decía al principio, los perdedores tienden a culpar a la suerte y los ganadores a su propia capacidad. Pero lógicamente, ser conscientes de cuándo el azar está favoreciéndonos es un ejercicio de humildad fundamental, porque te permite entender que no va a durar para siempre y por lo tanto prepararte para cuando cambie el viento. La segunda idea está muy relacionada con esta y la resume perfectamente una frase habitual de la sabiduría popular. No tientes a la suerte. Ser consciente de la suerte y sobre todo de las rachas es fundamental. El problema con las rachas son nuestros sesgos, de los que ya te he hablado alguna vez. Con las positivas nos hacen recordar por encima de todo aquel día que fuimos al casino y nos salió todo bien, y sin embargo tenemos menos presentes los días que ni fu ni fa o que perdimos un poco. Entender que los procesos aleatorios tienden a regresar a la media es entender que las rachas son eso, rachas y que vendrán mal dadas después de una buena. Y con las rachas negativas y con los sesgos está muy relacionada la tercera idea que quería contarte de este libro, que es saber cuándo asumir nuestras pérdidas y parar. Cuando uno empieza un negocio o una relación, nunca sabe cómo van a ir las cosas. A veces se tuercen y entonces lo normal es que esperemos un poco de tiempo a ver si se recuperan. Y a partir de ahí hay quienes evalúan lo más objetivamente posible la situación y deciden que las perspectivas futuras no merecen la pena, asumen las pérdidas, pasan página y se dedican a otra cosa. Y hay quienes, llegados a ese punto, en lugar de hacer eso, deciden invertir más tiempo o más dinero en ese negocio o en esa relación simplemente porque ya han invertido mucho y habría sido para nada. Y estas son las víctimas del sesgo del coste hundido del que te hablé en su día. La cuarta idea es muy similar a la de la suerte entrópica, la de ser un culo inquieto que te decía antes.
Para favorecer que surjan oportunidades, el entorno es fundamental. Rodearte de gente activa que constantemente intenta cosas nuevas y que esas mismas personas sepan que tú estás intentando conseguir algo es una receta perfecta para tener suerte, para que se acuerden de ti cuando surja una oportunidad, vamos. Y sobre la quinta idea, en realidad ya te he hablado. Tomar riesgos inteligentes es esencial. Sin arriesgar nada, sin arriesgar, por ejemplo, tu tiempo, difícilmente se consigue nada, pero tampoco es cuestión de arriesgarlo todo. Vamos, lo de la ruleta rusa. El otro libro que descubrí en Farnham Street va precisamente sobre lo que hablaba Eduardo Manchón en su hilo, sobre la relación entre la capacidad y la suerte. No lo he encontrado en español, pero su título sería algo así como La ecuación del éxito, desentrañando capacidad y suerte en los negocios, el deporte y las inversiones. Toma título. Y además el autor tiene un nombre un poco difícil de pronunciar porque el apellido es francés, pero bueno, vamos a intentarlo. Creo que se llama algo así como Michael Mauboussin. Con este francés que Dios me ha dado tienes el enlace en las notas del capítulo por si quieres investigarlo. En cualquier caso, hay cosas interesantes que rescatar de todo esto. Lo que más me ha llamado la atención de la reseña tiene al deporte como excusa, pero es en realidad una reflexión bastante interesante sobre cómo, aunque el azar juega un papel en casi todo lo que hacemos, no tiene la misma importancia en todo, claro. En el libro se comparan distintos deportes y se analiza qué porcentaje del resultado tiene que ver con el azar y cuál con la capacidad individual o colectiva del equipo. Y no todos son iguales. De la misma forma que no es igual apostarte 10 euros a que si tiras unos dados sacas un determinado resultado que hacerlo a que si lanzas una pelota a una canasta 100 veces vas a encestar al menos, 50. En una de las dos el azar es más importante que en la otra. Hasta aquí yo creo que es todo bastante evidente. Lo interesante viene cuando intentamos integrar esa idea en nuestro día a día. Practicar mucho, convertirte en un experto o en alguien con una excelente técnica, es fundamental en situaciones en las que hay poca suerte involucrada. Es decir, en la puesta de los tiros libres, por ejemplo. Si practico mucho, mi probabilidad de ganar aumenta. En estas situaciones las capacidades son fundamentales, mientras que en situaciones donde la suerte tiene un peso mucho mayor, nuestras capacidades, lógicamente, pierden importancia. Lo que importa entonces es ser capaz de hacer al menos el mínimo como para poder participar de esa situación. La capacidad pasa de ser un elemento diferencial a algo así como una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, que para que te compren una empresa es imprescindible montarla. Y después hacer otro montón de cosas bien. Y luego ya, pues que la suerte te acompañe. Hasta aquí el capítulo de hoy. Soy consciente de que ha sido más filosófico de lo habitual, pero espero que te haya gustado. De hecho, voy a tentar a mi suerte y te voy a pedir que lo recomiendes en redes sociales, en tu plataforma de podcast preferida o, mucho mejor aún, a tus amigos y así me ayudas a llegar a mucha más gente. Te he dejado un montón de referencias a libros, artículos y personas que han inspirado este capítulo en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com. Y como siempre te recuerdo que en esa misma web tienes todos los capítulos del podcast y que a través de ella o de mi Twitter, @jaime_rdes, puedes ponerte en contacto conmigo para hacerme llegar tus ideas, comentarios, sugerencias, lo que tú quieras. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.